Muy bien. Eh, Hablando del método científico, bueno, todos los temas están relacionados de cierta manera. Hablando del método científico, el humano siempre hemos sido curiosos, siempre hemos buscado el porqué de las cosas, por qué está pasando algo, por qué ocurre cierto fenómeno, incluso, pues, de qué estamos formados, de qué estamos hechos y qué constituye todo lo que nos rodea. Eh, Cuando inicia la era, más bien cuando se inventa la escritura, el ser humano comienza a avanzar a grandes pasos sobre el conocimiento del mundo material, de sí mismo, es decir, una introspección sobre el ser humano en sí, y llega a la actualidad, que es la era del plástico, del silicio y de otros materiales modernos. Es decir, el conocimiento que se fue generando nos ha permitido avanzar en grandes pasos en cuanto a tecnología, y esto no deja aparte el conocimiento que se tiene sobre la materia. Ahorita vamos a definir qué es materia. Eh, Las ciencias experimentales, como son la biología, la física, la química, la geografía, todas aquellas ciencias básicas, ciencias experimentales, eh, estudian o se caracterizan fundamentalmente por estudiar la materia y su capacidad de transformarse. La física puede estudiar cómo se comporta la materia, cuáles son los fenómenos físicos de la materia. La química, en cuanto a su composición, cómo está compuesta la materia. Y la biología, pues todo lo que tiene que ver con la materia que integra a los seres vivos. Absolutamente todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, este, está conformado por materia. Entonces, pues los seres vivos no somos la excepción. Eh, la palabra materia proviene del latín materialis, que se refiere a todo lo que tiene que ver con la materia, y su raíz etimológica del latín mater, que significa madre, es decir, de lo que está conformado todas las cosas, todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, percibimos, está conformado por materia. Y podemos decir que la materia es todo lo que posee masa y tiene la propiedad de la inercia. Es decir, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué es la masa? Es cómo se mide la materia, la medida de cantidad de materia, y se puede utilizar el término de peso como sinónimo de masa. En lenguaje científico, peso refiere a la fuerza de atracción de la gravedad sobre un objeto. Es decir, que tan atraído es por la gravedad ese objeto, va a depender de su masa, va a depender de su peso. La materia la vamos a clasificar en dos grandes tipos: sustancias puras y mezclas. Cuando hablamos de sustancias puras tenemos dos tipos: los elementos, que son los 118 elementos que tenemos en la tabla periódica: oro, plata, cobre, sodio, calcio, ya sean metales o no metales, cloro, azufre, oxígeno, nitrógeno, etcétera. Entonces, estos elementos, cuando se conjuntan, cuando se unen a otros elementos, van a formar compuestos. Por ejemplo, cloruro de sodio, que es la sal común; ácido sulfúrico, cloruro de aluminio, hidróxido de potasio, bicarbonato de sodio. Pueden unirse dos, tres o más elementos para formar compuestos. Estos son sustancias puras. Elementos y compuestos son sustancias puras. Tenemos también mezclas. Las mezclas es la unión de dos o más componentes, ya sean elementos y o compuestos unidos en porciones variables, y a su vez se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas dependiendo su grado de unión entre sus elementos. Mezclas homogéneas tenemos, por ejemplo, el cemento,
el aire, refresco, sangre, mayonesa, café con leche, suero salino, suero glucosado. Es decir, en donde sus elementos no son distinguibles. Si nosotros mezclamos café con leche, pues bueno, no podemos distinguir dónde está el café, dónde está la leche, porque ya están mezclados por completo. En el aire que está compuesto de oxígeno, de nitrógeno, de hidrógeno, nosotros no podemos distinguir dónde está la molécula de oxígeno, dónde está la molécula de hidrógeno, entonces son mezclas homogéneas. Sus elementos no pueden ser distinguidos. Mezclas heterogéneas. Los elementos de las mezclas heterogéneas van a ser distinguibles visualmente. Por ejemplo, el agua y el aceite. Cuando nosotros agregamos aceite al agua, pues se van a separar, es decir, no se van a mezclar y vamos a poder ver la parte donde está el aceite y la parte donde está el agua. El agua y la arena también, agua y gasolina, agua y parafina o jarabes en suspensión. Esto es lo mismo, elementos compuestos, mezclas heterogéneas y homogéneas. Entonces, la materia es todo aquello que va a ocupar un espacio y que va a tener masa, es decir, tiene un peso. Eh, y las transformaciones de la energía van a tener lugar en la alimentación de los seres vivos, es decir, una dinámica que se lleva a cabo en todo nuestro alrededor, en todo el universo. La materia se puede describir, se puede clasificar por sus propiedades. Y en estas propiedades tenemos que cada una de los diversos materiales, las diversas formas de los materiales o sustancias van a estar afectando nuestros sentidos o impactan en un instrumento de medición. Tenemos, por ejemplo, aquellas propiedades que pueden ser medidas por el olfato. Por ejemplo, nosotros podemos distinguir si tenemos un vaso de agua, perdón, un vaso de agua. Tenemos un vaso transparente y vemos un líquido transparente, un líquido que no tiene un color, pero no sabemos si es alcohol o si es agua. ¿Qué es lo que podemos hacer? Olerlo. El olor, creo que todos, absolutamente todos en algún momento hemos percibido el olor del alcohol y pues también del agua. El agua se supone que es insípida, inolora e incolora, no debe tener un olor. Este, entonces, si nosotros nos acercamos y olemos el contenido de ese vaso, podemos distinguir si es alcohol o agua. Con el gusto, vemos cristales blancos tirados en la mesa. Este, y vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está ahí? Vamos a decir así, más simple. Están en la cocina y en una barra, en una mesa, están unos cristales blancos. Bueno, quiero saber qué es, pues puedo probarlo, sabiendo que estoy en la cocina. No vamos a andar probando cosas en cualquier lado. Entonces, con mi gusto, puedo distinguir si esos cristales son de sal o si son de azúcar. Con una balanza puedo medir la masa de dos objetos de igual tamaño a partir del peso de a partir del peso de los mismos. Por ejemplo, hay líquidos que pueden ocupar el mismo volumen. Podemos tener 1 litro de alcohol, 1 litro de aceite, y aunque sea 1 litro, están ocupando el mismo volumen, 1 litro, van a tener pesos diferentes por las propiedades de la densidad. Entonces podemos distinguir de acuerdo a su peso, de acuerdo a la masa. Y de acuerdo con estas características, la materia puede diferenciarse por sus propiedades generales y sus propiedades específicas. Propiedades generales son las que presentan todos los objetos. Absolutamente todas las sustancias y materiales van a tener estas propiedades generales. La masa, que ya vimos que es un peso, el volumen, es decir, el espacio que ocupan en el espacio, la redundancia, la inercia, entre otras. Y propiedades específicas son aquellas
que caracterizan a una sustancia en particular y nos permiten poder identificarla y diferenciarla de otras. Estas propiedades pueden ser físicas y químicas. Propiedades específicas físicas son las que se pueden observar y medir sin que cambie o modifique la composición de la sustancia. Por ejemplo, el sabor es una propiedad física que me permite diferenciar entre azúcar y sal de mesa. Yo puedo determinar mediante el sabor de esos cristales que me había encontrado en la cocina si es azúcar o si es sal de mesa. El color amarillo nos permite diferenciar, por ejemplo, entre metales. El oro, pues es amarillo, la plata es, vaya, color plata. Entonces puedo diferenciar de acuerdo al color también. O por el olor, como ya había mencionado, puedo distinguir un líquido incoloro, un líquido que está en un vaso transparente, un líquido transparente, pero su olor puede ser característico, es una propiedad física, y puedo distinguir si se tratará, por ejemplo, de agua o de alcohol. Entre las propiedades físicas que podemos medir tenemos la temperatura. Dependiendo de la temperatura vamos a tener el estado de agregación de la materia, si es líquido, si es sólido o si es gaseoso. Permítanme un segundo, por favor. Una disculpa. Permítanme continuar con la presentación. Ya casi terminamos para no extendernos más de la hora asignada. Y entonces, entre estas propiedades físicas tenemos la temperatura, que van a determinar el estado de agregación de la materia, la densidad, las propiedades de los sólidos, que van a depender de su punto de fusión, de sublimación, las propiedades de los líquidos, puntos de ebullición o de congelación, y propiedades de los gases, que tanto se pueden expandir o comprimir. Entonces, propiedades químicas, tenemos la oxidación, que es el cambio que ocurre por la interacción con el oxígeno entre los elementos. La hidrólisis, que es la reacción que tienen las moléculas de agua con otras sustancias químicas. Oxidación, que ya habíamos visto, creo que todos hemos visto algún metal oxidarse, ya sea un candado, una cadena vieja que tenemos por ahí en casa. Y bueno, este sería un resumen de las propiedades de la materia, ya sean generales o específicas. Lo que voy a hacer es compartirles la presentación. Les voy a compartir estas diapositivas para que puedan repasar cada una de ellas. Y estaríamos con esto completando la sesión del día de hoy. No sé si hay alguna duda para no extendernos más de la hora asignada. No, profe, ninguna.
Ok. Bueno, entonces igual yo comparto la grabación en cuanto esté disponible y les comparto también esta presentación para que puedan repasar cada uno de los conceptos que vimos. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, pues espero que se encuentren muy bien. Un gusto estar con ustedes en esta sesión. Quedo al pendiente de cualquier duda. Cualquier cosa me pueden mandar mensaje ahí por la plataforma y estamos en contacto. Nos estamos viendo el próximo jueves. Cuídense mucho, que tengan un muy buen casi fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Hasta luego.